Hermanos y hermanas, lo que estoy a punto de contarles podría cambiar su manera de ver la fe, porque muchas veces dudamos del poder de la fe y de lo que es capaz de hacer. A menudo olvidamos las palabras de nuestro Señor sobre cómo nuestra fe es capaz de mover montañas. No es solo una alegoría. La fe realmente puede lograr lo imposible. Y hoy les pido su atención, porque Don Bosco nos demuestra cómo la oración y la confianza en Dios pueden realmente obrar prodigios extraordinarios en nuestra vida cotidiana. Si dudan de esto, si piensan que todo esto no es posible, les pido que tomen solo unos minutos para escuchar esta historia increíble, que realmente sucedió y está registrada en las memorias biográficas por Don Lemoyne, quien recoge las palabras del vicario Don Marchicio, testigo directo de los hechos. Esta es una historia de esperanza, de fe inquebrantable y de una respuesta divina que nadie hubiera podido prever. Pero antes de sumergirnos en este relato que los dejará sin palabras, permítanme presentarles brevemente a Don Bosco. Giovanni Bosco, conocido como Don Bosco, fue un sacerdote italiano del siglo XIX, fundador de la congregación salesiana y un padre amoroso para los jóvenes. Su vida fue un continuo regalo para los demás, inspirado por una fe firme e inquebrantable en la divina providencia. Fue un hombre que no solo enseñó el camino del Evangelio, sino que lo vivió cada día con milagros que testimoniaron el amor de Dios. Bien, ahora volvamos a la historia. Estamos en Italia, en un pequeño pueblo del Piamonte llamado Montemagno. En aquellos días de 1864, Montemagno fue golpeado por una sequía implacable. Durante 3 largos meses, el cielo había negado a los campos resecos una sola gota de lluvia. Se elevaron numerosas oraciones, públicas y privadas, pero todas parecían chocar contra un cielo sordo. Los campesinos ya desesperaban, resignados a perder toda la cosecha. Fue entonces cuando Don Bosco, invitado a predicar, subió al púlpito y con voz firme declaró: si participan devotamente en estos 3 días de predicación, si se reconcilian con Dios mediante una sincera confesión, y si, en el día de la fiesta de la Asunción de María, todos reciben la comunión general, yo les prometo, en nombre de la Virgen, que la lluvia caerá abundantemente para bendecir sus campos. Sus palabras tocaron los corazones, despertando una respuesta sincera en los fieles. Pero aquí ocurrió algo extraño, porque Don Bosco, llevado por el fervor de la predicación, no se había dado cuenta de que había hecho una promesa tan audaz. Sus palabras parecían dictadas por una fuerza superior. En la sacristía, el párroco Don Clivio se le acercó con asombro e incredulidad y le dijo: «¡Qué valiente! Has prometido la lluvia delante de todos». Don Bosco, sorprendido, respondió: «¿De verdad dije eso?». «Por supuesto», insistió el párroco. «Todos escucharon esas palabras exactas. En nombre de María, les prometo que si hacen una buena confesión, la lluvia llegará». Don Bosco, incrédulo, dijo: «No, debes haber entendido mal. No recuerdo haber dicho eso. Me niego a creerlo». El párroco le dijo que preguntara a los fieles, y efectivamente Don Bosco se dio cuenta de que las cosas habían sucedido tal como le decían. Había prometido ante todos que pronto llegaría la lluvia. Los fieles de Montemagno quedaron profundamente impresionados por las palabras de Don Bosco. Era una comunidad rural que vivía de los frutos de la tierra, y la sequía era una tragedia que afectaba a todas las familias. Las palabras de Don Bosco encendieron una esperanza y renovaron la fe, de modo que todos intentaron seguir sus indicaciones haciendo profundos exámenes de conciencia y acudiendo a la iglesia en un número tan grande que apenas había suficientes confesores para atenderlos. Como pueden imaginar, la noticia se difundió rápidamente, y mientras en Montemagno se preparaban espiritualmente con confesiones y oraciones, en los pueblos vecinos la gente se burlaba de la predicción. En Grana, un pequeño pueblo cercano a Montemagno,
Incluso organizaron un baile para celebrar lo que muchos consideraban un fracaso inevitable. Los días pasaban y la lluvia no llegaba. Al contrario, el calor era cada vez más intenso. Los fieles se acercaban a don Bosco y le preguntaban por la lluvia, a lo que él repetía: «Quiten el pecado y la lluvia llegará». Pero llegó el día de la fiesta de la Asunción de María. El cielo permanecía implacablemente despejado y el calor, cada vez más agobiante, parecía burlarse de las palabras de don Bosco. Todo esto lo inquietaba profundamente. Pensativo, se retiró a su habitación para orar con fervor. Desde la ventana, escuchaba el sonido de las trompetas que provenían de la fiesta en Grana, y en el pueblo, algunos ya habían preparado manifestaciones en su contra. Don Bosco pensaba en cómo podría justificar la promesa incumplida, qué palabras podría usar para tranquilizar a los fieles. Al llegar a la sacristía, encontró al marqués Fossati esperándolo, quien se acercó y le dijo: «Don Bosco, esta vez has fracasado. Prometiste la lluvia, pero aquí no hay más que sequía». Aunque se mostraba tranquilo, en su interior don Bosco estaba muy preocupado por la promesa que había hecho y por cómo tendría que justificar en poco tiempo la falta de lluvia. Entonces decidió llamar al sacristán y le pidió que corriera hacia el castillo del barón Garofoli, desde donde podría observar mejor el cielo y ver si había alguna señal que indicara la posibilidad de lluvia. El joven se apresuró, pero regresó con una respuesta poco alentadora. «El cielo está despejado. Solo hay una pequeña nube en el horizonte, con una forma que parece la sombra de un zapato». Don Bosco pidió que le entregaran la estola para la celebración, y nuevamente algunos fieles se acercaron preguntándole qué debían hacer si la lluvia no caía. Don Bosco, en este punto, respondió que sería una señal de que no la merecían. Subió al púlpito. Ahora muy preocupado, su corazón estaba dirigido a la Virgen María y le preguntó: «Santísima Madre, no está en juego mi honor, sino el tuyo. ¿Qué dirán los burladores si las esperanzas de estos fieles, que han hecho todo lo posible, se ven defraudadas?» Desde el púlpito observaba la iglesia. Estaba llena como quizás nunca antes, y todos tenían la mirada fija en él. Comenzó con el Ave María, y tras unas pocas palabras, le pareció que la luz del sol era ligeramente menos intensa. Poco después, escuchó un sonido prolongado, similar al de un trueno. Un murmullo de asombro se extendió por la iglesia. Muchos lo habían escuchado, y las dudas de los fieles se disiparon cuando poco después sonó otro trueno, y luego otro más. De repente, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando las ventanas y las calles sedientas. Los fieles estallaron en lágrimas de alegría, mientras don Bosco, conmovido, agradecía a la Virgen por la gracia recibida con palabras que tocaron los corazones de todos los presentes. Pero ocurrió algo aún más extraordinario y único, un signo que logró convencer incluso a los más escépticos. La lluvia cayó solo sobre el pequeño pueblo de Montemagno. En las localidades vecinas, la sequía continuó, y en Grana, donde los escépticos habían organizado una fiesta para burlarse de las palabras de don Bosco, una devastadora granizada destruyó las cosechas, dejando sin palabras a los burladores. Hermanos y hermanas, estos hechos no son producto de un narrador imaginativo, sino que realmente ocurrieron el día de la fiesta de la Asunción de María en 1864. Esta historia nos enseña que la fe sincera realmente puede cambiar nuestras vidas y hacer milagros inesperados. Dios nunca abandona a quienes se encomiendan a Él con un corazón humilde y confiado. ¿Cuántas veces nos dejamos vencer por la duda y la desesperación, cuando en realidad podríamos simplemente confiar en su providencia? Nunca duden del poder de la fe y de la ayuda de Dios, porque, como nos ha demostrado don Bosco, no solo Dios nunca nos abandona, sino que la fe puede hacer lo imposible. Incluso en los momentos de prueba más difíciles,
cuando la vida parece ponernos a prueba más allá de nuestras fuerzas, la fe nos sostiene, nos guía y nos permite superar cualquier obstáculo. Si esta historia ha tocado su corazón, compártanla con sus seres queridos. Tal vez haya alguien cerca de ustedes que necesite escuchar este testimonio de esperanza y fe. Dejen un comentario con su experiencia de fe. Cuéntenos cómo Dios ha obrado en su vida, porque su historia podría ser una inspiración para alguien más. Finalmente, suscríbanse a nuestro canal para escuchar otras historias extraordinarias que nos muestran el poder de Dios en nuestra vida cotidiana. Que Dios nos bendiga a todos.